Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento El bienestar de la familia. Y ya estamos listísimas para iniciar nuestro programa de este día, y hoy nos acompaña la doctora Sara Ortiz para hablar de esos chequeos básicos en la salud de la mujer. ¿Cuáles son estos? Nos los hemos hecho ya en lo que va de este año, y si no, por favor, tengan papel y lápiz por ahí para ir anotando, porque esto es vital para nuestra salud. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida al programa, ¿cómo está? Hola Judith, muy bien, gracias a Dios, aquí encantada, fascinada de poder compartir conocimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y sobre todo de este tema, antes de que usted viniera, estábamos aquí con Esvin platicando de que no nos gusta ir al doctor, hombres y mujeres en general, pero en el caso específico de las mujeres, otro día invitaremos a otro doctor experto en la salud masculina y también nos lo dirá seguro con la misma experiencia. Aunque los hombres son menos complicados. Recordemos que a las mujeres nos traicionan un poco las hormonas y es así como mucho estrógeno, ¿verdad? Claro, entonces, pero hay muchos puntos de la salud que ver en la salud femenina, entonces sí, es vital un chequeo, Sarita. Exacto. Un punto muy importante que acaba de mencionar es la prevención. En general, nuestra cultura no es de hacer medicina preventiva. En lo personal, a mí sí me encanta mucho en clínica, en la vida personal, en las mujeres con las que tengo contacto, educar un poco y compartir conocimientos sobre lo importante que es alcanzar en la vida ese punto de plenitud, ese punto en donde podemos llegar al doctor confiadas en que va a ser un chequeo de rutina y no llegar con la angustia de que qué malo me van a encontrar porque hace 5 años no me chequeo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para educar en prevención? Pues educamos con el ejemplo. Las mamás que tienen hijas, uno, chequearse, ¿verdad? Yo tuve una paciente hace poco que me dice, era su primer chequeo ginecológico, y me dice, mi mamá me dijo, te tenés que ir a hacer el Papa Nicolau. Y yo le dije, ¿tú cuándo te hiciste el último? Hace como 4 años. Entonces, la hija me dejó hasta la cita para su mamá, porque me dijo, me está obligando a que me tengo que hacer el examen cada cierto tiempo, pero ella no se lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, uno, predicamos con el ejemplo. Las mamás de niñas, ¿verdad? Venir. Y yo aquí siempre digo que es bien importante desde que las niñas están en la preadolescencia hablarles. Muchas veces nos da pena, pero sí es importante hablarles para que cuando ya entren a la adolescencia, a la pubertad, que es cuando presentan todos los cambios hormonales que en las niñas pues dan la menarquia, que es la primera menstruación, que ellas ya sepan a lo que se van a enfrentar, hablarles no con términos elevados y médicos, sin embargo, en la actualidad con tanta tecnología podemos tener acceso a información, a poder elegir qué tipo de información vamos a compartir con nuestras hijas, ¿verdad? Y entonces acá nos vamos a ahorrar muchos problemas, porque si educamos a la niña desde preadolescente, ¿qué es lo que va a pasar cada mes con la menstruación, por ejemplo, que para unas mujeres es muy fácil, para otras es muy complicado? Y podemos ahorrarnos muchas complicaciones en la edad reproductiva si sabemos distinguir, por ejemplo, qué es un periodo menstrual normal, qué esperar, ¿verdad? Entonces, empezamos ahí, en las niñas preadolescentes, hablándoles mucho de higiene, ¿verdad? Hay muchas niñas que tienen a estas edades o infecciones vaginales o infecciones urinarias a repetición, simplemente por la desinformación de cuál es la forma en que deben tener la higiene en el área genital. Claro, y que son cosas que hay que platicarlas. Básicas. No sabemos a veces también, Sarita, por qué damos por sentado que una niña tiene que saber eso, si no nos hemos sentado a platicar, o pensamos que seguro lo miran en el colegio, y si no. Exacto, y en los colegios muchas veces, por ejemplo, temas que implican órganos reproductores, y lo hablo como mamá, ¿verdad? En mi colegio es ese tema de sexualidad, de órganos masculinos y femeninos. Mi hijo, por ejemplo, lo lleva para discutirlo en casa y hay que firmar el libro en que ese tema se discutió en casa, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces son temas tan delicados, ¿verdad? Solo el hecho de nuestra cultura. Siempre tenemos que ser muy reservados en ciertas cosas y guardar el pudor.
Sin embargo, hay cosas básicas que sí debemos de hablar con las niñas. Y, por ejemplo, en el caso de un adolescente, ¿verdad? Recordemos que esta es una edad en las mujeres, ya en los niños también, pero a ellos les entra más tarde, como la psicología del hombre, ¿verdad? Son muy tranquilos, entonces piensan de otra manera, piensan como más lento, a diferencia de las mujeres que tenemos 1000 ideas revoloteando en la cabeza todo el tiempo. Lo mismo pasa cuando entramos a la etapa de la adolescencia, en donde, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es una dolencia. ¿Por qué? Porque las hormonas en algunas mujeres, en algunas niñas, pueden ser como muy relajadas y en otras pues puede causar muchos trastornos. El dichoso síndrome premenstrual, ¿verdad? Que lo podemos presentar principalmente en la fase de ovulación, en la fase posovulatoria, en la fase lútea, ¿verdad? Del ciclo menstrual. Y esta pues va a alterar, y es cuando ni siquiera ellas se entienden, ni siquiera ellas se soportan, y hasta chistes hay, ¿verdad? De la menstruación relacionada con el mal humor, ¿verdad? Claro, entonces es vital que desde estas primeras etapas, porque usted me decía que nos lo traía incluso hoy el tema abordado como por edades, etapas, exacto. Desde estas primeras etapas de la vida de la mujer, que empecemos a perderle el miedo a través del ejemplo de ir mamá e hija al yo tengo ginecólogo pacientes que y me ver que preguntan, no pasa nada. Claro, me preguntan, doctora, yo tengo una nena de 12, 13, pero ella ya no quiere ir con su pediatra, me dicen, ¿verdad? Entonces, ¿la puedo traer con usted? Y yo le digo, sí, tráigala. Y me dice, ¿y ahí qué les mira? Entonces, uno es el perder el miedo, porque hay muchas mujeres que a los 20 y tantos nunca han ido a una cita con el ginecólogo, ¿sí? 1. 2, el que lo vean como normal, que en lugar de ir a su pediatra como iban, una vez al año vamos a ir a su chequeo médico, ¿verdad? ¿Qué evaluamos, por ejemplo, en un adolescente? 1, la edad de su primera menstruación. 2, si ya menstruó, ver la regularidad del ciclo. Esto es bien importante para las mamás y que no se angustien. El primer año de la primera menstruación, los ciclos pueden ser muy irregulares, no esperar esa ciclicidad que sí esperamos de cada 28, 30 días, que duren tantos días. Cuando vemos la primera regla, los ciclos pueden ser muy diferentes. ¿Qué pasa y por qué damos un año? Porque tiene que existir la maduración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. O sea, tenemos que estar coordinadas a nivel del hipotálamo y del ovario para esperar ciclos regulares. La menstruación, yo siempre lo he dicho, no debe de ser dolorosa, ¿verdad? Aquella menstruación que nos imposibilita realizar nuestras actividades, esa no es una menstruación normal. No debemos de tener sangrados excesivos, que nos estemos cambiando cada hora una toalla nocturna, ¿verdad? Entonces, todos esos son aspectos que si, por ejemplo, la mamá, alguna tía, la abuelita, le pasó exactamente lo mismo, mira, mi hija es normal, no es normal, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que tenemos que ir evaluando, aparte de explicarle muchos aspectos de higiene a esta adolescente, ¿verdad? En la adolescencia muchas veces presentamos problemas de ovario poliquístico, que en la edad reproductiva ya el trastorno empeora y ya es una de las principales causas de infertilidad, pudiéndolo haber tratado desde el inicio. Entonces, si nos damos cuenta, ahí ya llevamos 3, 4 patologías que las podemos diagnosticar desde etapa temprana, ¿verdad? Desde adolescencia, desde que la niña sepa qué es lo normal. Y yo siempre que he venido aquí me baso en la fisiología, cómo funciona nuestro cuerpo normalmente. Si nos salimos de la normalidad, algo pasa y busquemos qué pasa y lo mejoramos y lo tratamos, etcétera, ¿verdad? Claro, y esto es bien, bien importante, como abrirnos también a eso, porque a veces en este afán de que los niños no crezcan también, de los papás como que también no dan ese paso, nos entra hasta la parte psicológica que nosotros aquí tanto abordamos ahorita en el programa. Es parte de crecer y de decir, bueno, estamos en una nueva etapa, ya no es una niña, ya no es un niño, buscamos ahora, ya nos vamos con el pediatra. Y es como uno tiene 25 años y todavía quiere consultar a su pediatra. Y es como cada etapa de la vida, ¿verdad? Yo recuerdo, mi hijo ahorita tiene 13, pero yo aún cierro mis ojos y recuerdo cuando él era un recién nacido,
Cuando pasó de recién nacido ya a un bebé y de bebé ya cuando sentía estaba caminando, iba al colegio y ahorita ya es adolescente y ya sus conversaciones son otras, sus intereses son otros. Ya en cuanto ya empezó como un poquito hormonal, ¿verdad? Y es esa parte en que yo tengo que aprender a tratar un hombre hormonal, porque yo puedo tratar mujeres hormonales, ¿verdad? Pero un hombre hormonal es complicado porque pensamos completamente diferente, pero es parte de la vida. Hombres y mujeres tenemos etapas. ¿Y qué es lo más importante si hablamos de chequeos básicos y de prevención? Que las mamás, ¿sí? En el caso de las niñas, prediquen con el ejemplo, ¿sí? Que las niñas miren mamás saludables. Muchas veces nos enfrentamos, por ejemplo, a problemas de alimentación, ¿verdad? Anorexia, bulimia o problemas de sobrepeso. Generalmente siempre estos problemas van a tener de trasfondo una parte emocional, y es lo que no es tanto si es un sobrepeso, venir y tratar que la paciente esté con un peso de 100 libras, no, un peso saludable, un peso que la haga estar dentro de los márgenes de todo su metabolismo adecuado, y obviamente crear hábitos de una vida saludable. Así que esta parte es vital y es vital dar ese paso. Exacto, desde el inicio, ¿verdad? Claro. Pero nos podemos enfocar en qué exámenes son. Los exámenes de rutina en una mujer ya en una etapa reproductiva, en una mujer menopáusica. Sin embargo, si queremos empezar a educar con medicina preventiva, tenemos que hacerlo desde los chiquitos. Claro. Y sobre todo que ya después, pasados los 15, 16, ya entrando a jóvenes adultas que ya están estudiando, que tienen actividad, pasan por lo mismo hormonal, también pasan muchos problemas, muchos quistes, muchos problemas que no entendemos esta regularidad en el periodo que usted nos platicaba, y que llegan a los 24, 28 años, ya ahí vamos a cambiar de etapa, y algunas quizás ya quieren formalizar una relación o considerar la posibilidad de tener un bebé. De ser mamás. Entonces ahí nos cambia, y hasta ahí como que empezamos a ver, pues tal vez sí sería bueno ir por primera vez al ginecólogo. O entonces, y dígame hacen si ese no recuerdo de que cuando yo menstrué me pasó tal cosa. Claro, pero no lo y habían menstruaron platicado. hace 12, 13 años, a los 12, 13 años, y como usted dice, tienen 29, 28, 30 y nunca habían consultado. Entonces, cuando ya salimos de la etapa de la adolescencia, que es hasta los 19 años, y entramos ya a una etapa reproductiva en la mujer, esta etapa pues es muy interesante, pero así muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas mujeres se dejan llevar por lo que leen ahora con tanta tecnología que tenemos. Se meten a foros, buscan en San Google, ¿verdad? Podemos encontrar información muy valiosa, y también podemos encontrar mucha desinformación, ¿sí? Que las angustia, que llegan así como, es que yo leí, y al final era así como algo tan sencillo. Entonces, cuando ya entramos a una etapa reproductiva, recordemos que acá es muy esencial, por ejemplo, la toma de decisiones. Yo siempre lo he dicho, un adolescente que ha sido bien informado en las consecuencias de sus elecciones, las elecciones que va a tomar pues van a ser las más acertadas para su vida, ¿sí? Entonces va a ser un adolescente que va a postergar el inicio de su vida sexual, sabiendo que al iniciarse en la vida sexual se va a exponer a muchas cosas, ¿verdad? Desde lo que es una infección de transmisión sexual hasta un embarazo no deseado, no planificado. Nuestro país es el segundo en Centroamérica con las tasas más altas de embarazos en adolescentes. Si un adolescente, papá, ¿verdad? Pues obviamente se limita mucho en su crecimiento porque ya tiene otras responsabilidades. Entonces, tenemos ese punto que es bien importante. Un adolescente informado, decisiones acertadas. No más. Quien decide iniciarse en la vida sexual en la etapa ya reproductiva, sí es bien importante tener en cuenta que acá no es solo de dar ese paso, ¿sí? Es de buscar ayuda, chequearse, ver que todo esté bien,
Recordemos que dentro de los chequeos básicos que tenemos que tener, pues es un examen ginecológico completo. Desde el momento en que se inician en la vida sexual hay que hacer la citología cérvico-vaginal, que es el Papa Nicolau. Depende el resultado cada 6 meses o cada año, ¿sí? Eso es básico e importante. Hay mujeres que tienen cualquier monstruo mental de que el Papa Nicolau sangra, que duele, que esto, que el otro, y no se lo hacen, ¿verdad? Entonces, este es un examen que nos ayuda a prevenir y a detectar células cancerosas en el cuello del útero. Entonces, es un examen de rutina que debemos de realizarlo desde el momento en que se inician en la vida sexual, ¿sí? Aparte de eso, igual evaluamos ciclos. Los ciclos tienen que ser ciclos regulares, tan cortos como 25, tan largos como 35 días, que no tarden más de 5 a 7 días, ¿sí? Esto es importantísimo porque hay mujeres que menstruan 2 semanas y ay, es que como siempre menstruo así, exacto. Esa no es la respuesta clásica, ¿verdad? Exactamente. Y detrás de todo esto va síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, trastorno disfórico premenstrual, endometriosis, que es una enfermedad, o sea, que la podemos tratar desde el inicio, y muchas veces las mujeres cuando ya buscan ayuda ya están bien complicadas, y recordemos que muchas de estas enfermedades afectan la fertilidad. Entonces, cuando ya deseamos ser mamás, cuando estamos con esa emoción de que a ver si ya quedo y no pasa, y pasó otro mes y no pasa, y si no han tenido un récord, o muchas mujeres, es que fui a X clínica, nunca fui a traer el resultado, nunca me percaté, o no me acuerdo, nunca fui, ¿verdad? Pero sí tengo 8 años de estar así. Entonces es parte de la prevención, ¿verdad? Podemos planificar incluso dentro de nuestra etapa reproductiva un embarazo lindo, donde yo tengo pacientes que hasta, es que yo quiero que nazca en diciembre, es que yo quiero que nazca en septiembre, entonces ¿en qué fecha me puedo embarazar? Y planifican en qué tiempo tengo que dejar de tomar mi anticonceptivo, en qué momento tengo que tomar mi ácido fólico, cuál es la cantidad de ácido fólico que necesitamos, chequearnos y saber que todo va a estar bien para que el fruto de nuestro embarazo también sea bueno, ¿verdad? Claro, todo se puede hacer, pero mientras hay salud se puede hacer, por ejemplo, esta planeación de un embarazo. Exactamente. Cuando no y algo no está al 100% es que vienen las complicaciones, pero eso es lo que queremos evitar. Una de las cosas que pasa mucho en esta etapa reproductiva también, pues es la parte de educarnos sobre métodos anticonceptivos, que es un tema que se debate mucho y que pues entramos en muchos dilemas, Sarita, ¿verdad? Desde algunos que van muy ligados a nuestras tradiciones, a nuestras creencias religiosas, a lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer, y a veces este tipo también de creencias muy arraigadas, sobre todo en nosotras las mujeres, nos hace consultarle a una amiga qué es lo que ella está tomando. A la farmacia a ver qué dicen, o pues a veces al precio, ¿verdad? Esto es lo que puedo pagar, entonces esto es lo que yo voy a consumir. Barato. Y no siempre el que es adecuado para nosotros en el momento y en la etapa, en la edad en la que estamos, o por alguna condición de salud que tengamos específica. Exactamente. Platíqueme de esta parte. Es bien, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de planificación familiar, a mí me encanta ese tema, me apasiona. Y yo, dentro de las preguntas básicas que le hago a una paciente en su primera consulta es, uno, pues si tienen o no tienen vida sexual. Si su respuesta es sí, ¿qué método anticonceptivo utiliza? Me he encontrado con que muchas, ninguno. Entonces, mi lógica me indica, tiene vida sexual, no usa un método anticonceptivo, quiere un embarazo, ¿cierto? Entonces, le digo, bueno, quiere un bebé. No, doctora, ¿cómo va a creer? No, tengo que terminar la U, tengo que hacer esto. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Tiene vida sexual, no usa un método anticonceptivo y no quiere un bebé. Exacto. Bueno, y si me pudiese, o sea, no era ese su motivo de consulta. Ahí resultó que era una necesidad insatisfecha en ella, ¿verdad? Entonces, me puede explicar cuáles existen con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, aquí entramos al tema. Los métodos anticonceptivos son amplios y uno de médico de ginecobstetra tiene la obligación de dar lo que se llama una consejería balanceada en planificación familiar.
¿Qué significa esto? Que debemos explicarle a la paciente todos los métodos que existen, desde los métodos naturales, cuál es su porcentaje de seguridad, las píldoras, cómo actúan, saber los médicos que composiciones de las píldoras van a ser muy variadas en dosis hormonales también, en composiciones hormonales, y lo más importante es que muchas de estas combinaciones también van a contribuir a mejorar patologías que ya existen, como el ovario poliquístico, los sangrados abundantes o el trastorno disfórico premenstrual, síndrome premenstrual. Están los inyectables, están los implantes transdérmicos, los dispositivos uterinos, los sistemas intrauterinos hormonales. O sea, hay una gama inmensa de métodos anticonceptivos. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir uno. Eso es lo que simple y sencillamente la mujer tiene que hacer. ¿Qué pasa con esa elección? Muchas veces no se atreven a hacerlo solas y desde mi punto de vista sí es esencial que cuando ya se tiene una pareja, la pareja esté envuelta en esta decisión, ¿verdad? Porque no es solo, ay, porque no te cuidaste y quedaste embarazada, es una responsabilidad de ambos. Un hijo no es solo responsabilidad de la mujer que no se cuidó, ay, que lo siento, quedaste embarazada, es responsabilidad de dos. Entonces, y también la utilización de un método anticonceptivo, que si bien la mujer es la que al final va a elegir, por ejemplo, muchas veces en economía es, ay, pero es que no me alcanza para estas pastillas, ¿verdad? ¿Y qué tal si ponen mitamita? Entonces es más fácil que le alcance, ¿verdad? Pero no va a ser solo su responsabilidad. O utilizar métodos a largo plazo, que cuando vemos en economía va a salir la tercera, cuarta parte de lo que cuesta una píldora, por ejemplo, ¿verdad? Pero no existe como esa amplia información a la mujer de cuáles son los beneficios, de cuáles sí se pueden usar, etcétera. Y porque hay mucho miedo también. Y porque hay mucho miedo por la desinformación. Pensamos mucho en infertilidad, en cáncer. Le digo esto porque la gente dice, yo he oído que a mi prima, que a mi hermana, que a mi amiga, la amiga de la vecina de no sé quién, la tía de le la prima. pasó. Exacto. Entonces tenemos es como todavía este pensamiento un poco mágico y nos acompaña mucho a la hora de una elección de un método anticonceptivo que podría darse una enfermedad asociada. Es como la condena de los pobres métodos, ¿verdad? Exacto. Que van con ese estigma ya. Y que es lo más importante, es saber que en la actualidad existen métodos que nos van a dar más beneficios que efectos secundarios, que era lo que teníamos antes. Muchos efectos secundarios, ninguna lo quería usar. En la actualidad hay hormonas como muy buenas que nos brindan muchos beneficios extras, ¿verdad? Y que podemos encontrar muchas marcas también. O sea, no es de que solo exista esta como era antes, sino que en la actualidad hay una gran variedad. Es bien importante antes de elegir un método, por eso es ideal que el método lo elija la paciente junto con su médico. ¿Por qué? Porque uno evalúa antecedentes, uno sabe qué método puede utilizar esta mujer según criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, en donde hay una clasificación y, por ejemplo, una mujer que no ha tenido bebés, idealmente no puede utilizar una inyección trimestral, por ejemplo. Y uno encuentra muchas mujeres que llegan, es que estaba planificando con la de 3 meses y no tienen hijos. Según los criterios no se puede utilizar y tienen sus razones específicas, ¿verdad? Entonces, pero se la recomendó el de la farmacia, esa era la que estaban poniendo en el centro, en el puesto de salud, y es lo que van y se ponen. O las pastillas, aunque pasen peleando todo el día, porque tienen dosis tan altas y les alteran todo su sistema hormonal, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante como mujeres darnos ese pedacito de cuidado y de amor que merecemos hacia nosotras mismas, eligiendo, por ejemplo, un método anticonceptivo confiable, un método anticonceptivo seguro, un método anticonceptivo que nos dé beneficios y no que nos dé todos los efectos secundarios que ya sabemos que pueden dar los métodos de dosis alta, y ahora son muy accesibles los de dosis bajas.
Bien, esto es parte también de estos chequeos básicos, porque es una plática que tenemos que tener con nuestro médico, ¿verdad? Que no es solo el chequeo, el chequeo de ir y el ultrasonido y el Papá Nicolau. No, o sea, es el hablar y decir, mire, yo no quiero un bebé ahorita, yo quiero un bebé en 3 años, quiero terminar la universidad, tengo un proyecto por hacer, quiero alcanzar esta meta, y es válido que como mujeres tengamos sueños y querramos alcanzar nuestras metas, y en el momento en el que consideremos nosotros necesario descuidarnos para podernos embarazar, hacerlo. ¿Por qué? Porque ese bebé que va a venir en camino también merece todo ese tiempo, esa dedicación. Y yo siempre les digo a las mujeres, disfrútense el embarazo. Que hay náuseas, disfrútense sus náuseas, ¿verdad? Vamos a dar algo para las náuseas, pero son etapas tan lindas que quedan marcadas de verdad en el corazón de uno como mamá, en donde al final, si uno no tiene más de un hijo, pues vivió esa etapa como nunca. Si se engordó, si le dio dolor de cabeza, lo que sea, disfrúteselo. O sea, por embarazo a lo mejor y no va a volver a estar así. Y si va a tener 5 hijos, pues disfrútese cada uno de los 5 hijos, ¿verdad? Claro. Y que esto es vital, porque también después nos hace tomar como conciencia también si este es el momento ideal para ser madres, si todavía nos queremos esperar, y que no nos vengan estas sorpresas, y que obviamente nos agarra desprevenidas y viene a veces con otros problemas, y a platicarlo, y a que no siempre alguien va a ser responsable, o que nos toque vivirlo de manera pues solitaria también la experiencia. Entonces, por supuesto que pasa, y si ya está pasando, pues enfrentamos la realidad, pero si es algo que no nos vemos haciéndolo en un año, pues podríamos platicarlo con un experto y evitar ponernos en una situación en la que no queremos estar. En una situación emocionalmente no adecuada, ¿verdad? Recordemos que nuestras emociones nos enferman, y debemos dentro de ese amor que nos debemos de tener a nosotras mismas, equilibrar nuestras emociones. Y algo bien importante lo que usted decía, ¿verdad? Si nos toca llevar el embarazo solas, como hay muchas mujeres que no, es que elegí quedarme sola, o pues no se hizo cargo el papá, o al final están con una pareja pero casi que solas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto bien importante? Y nosotras ya lo hemos comentado en otras oportunidades, esa estimulación intraútero que el bebé vive, ¿verdad? Es lo que va a hacer ni siquiera el niño cuando nazca, el niñito cuando se va desarrollando en un infante, es el tipo de adulto que va a ser, ¿verdad? Es aquel adulto que nadie lo quiere, es aquel adulto que a todo el mundo le cae mal, es aquel adulto que él solito se rechaza del grupo. Y entonces cuando uno empieza a analizar todo eso, es el mismo rechazo que tuvo en su momento la mamá, o aquellos niños en que las mamás nunca tuvieron una estabilidad en un lugar, ¿verdad? Y son exactamente igual de adultos, ¿verdad? No duran en un trabajo, no tardan. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, mucho de todo lo que vivimos tiene ese componente emocional que también debemos de tratar. Y cuando sabemos que si vivir esa etapa y no la vamos a disfrutar, o nos pasamos quejando todo el tiempo del embarazo, pensar en cómo eso va a repercutir negativamente en nuestro hijo cuando sea adulto, ¿verdad? Y que es al final cuando ya uno no va a estar a la par del hijo, ay, a ver, te hago esto, te hago... Uno lo ayuda hasta cierta edad, de ahí es parte de su independencia responsable, porque podemos tener hijos independientes, más no responsables, que es lo que como papás soñamos, pues esa integralidad en los hijos, en todos los ámbitos espiritual, emocional, y dentro de la parte emocional que tengamos hijos independientes, pero que yo diga, le doy al carro y va a ser responsable que va a venir a tal hora sin licor. Porque puede ser independiente, me llevo el carro, me embolo y me voy a chocar, ¿sí? Entonces, todo esto tiene, como somos los adultos ahorita, tiene que ver cómo fue el embarazo de nuestra mamá. ¿Que lo podemos corregir? Sí, pero a veces ya nos sale caro, ¿verdad? Entonces, hay que... Ya son otras historias. Y si vemos, va de la mano ¿de qué? De prevención. Claro. De podernos poner en el momento justo en esta situación porque ya estamos listos. Exactamente. Porque tenemos las condiciones también económicas, porque ese es otro punto. Esa madurez que yo les digo a mis pacientes, no es solo, ay, sí, soy una mujer madura o soy un hombre maduro. Esa madurez económica en donde yo sé que si, bueno, me voy a quedar sola con mi hijo, voy a salir adelante con mi hijo.
O si uno está en pareja, pues vamos a crecer juntos, pero el bebé va a ser parte de la familia, no va a ser parte de algo que altere la familia. Bien. Algo también importante dentro de esto que le quería preguntar era, para quienes nos escuchan y si están ya en una etapa en la que están buscando la posibilidad de ser madres, ¿hay algunas cosas que tendríamos que tomar en cuenta a nivel de nuestra salud, como saber en qué peso estamos? A veces se habla mucho que si estamos en sobrepeso no sería un buen momento para ser madres. A veces empezamos a sentir que no fluye también esta búsqueda, y cuando vamos al chequeo justo es por una situación un poco del peso. ¿Hay otras enfermedades que nos podrían estar alejando de si sí es nuestro sueño y si estamos ya en el momento y lo estamos buscando? Ese es una pregunta súper importante y básica. Recordemos que en el embarazo se dan muchos cambios, muchos cambios, que yo de médico cuando me embaracé me recordé de la fisiología del embarazo. Uno se aterra, ¿verdad?, de saber que hasta la sangre coagula más. Pero en relación al peso tenemos que subir en promedio 12 kilos, que lo traducimos en libras, van a ser más o menos 25 libras de peso extras al peso que tenemos. Muchas mujeres con sobrepeso, puede que ese sobrepeso no deje que su ovario funcione correctamente y no se da la ovulación. Entonces el ovario deja de funcionar solito por la grasa extra que está produciendo hormonas extras que hacen que el ovario no funcione. Bajan de peso y el ovario vuelve a la normalidad, se logran embarazar. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando estamos embarazadas no comamos por 2. ¿Verdad? Y si tengo hambre y como. Y entonces de las 25 libras que tenía que subir, subí 40. Eso no es válido, y por eso el chequeo prenatal, ¿sí? Cuando queremos ser mamás también, ¿qué otra cosa nos puede afectar? Antecedentes de alguna infección que tuvimos, o muchas veces nunca nos hacemos exámenes. ¿Verdad? Hay un examen que se llama TORCH, que ese es ideal hacerlo a toda mujer antes del embarazo. ¿Qué evalúa? Toxoplasma, evalúa citomegalovirus, evalúa rubiola, ¿verdad?, que son infecciones que en algún momento las podemos contraer, no nos damos cuenta porque son infecciones como muy inespecíficas que nos dan síntomas incluso hasta como gripales, pero que si están activas en nuestro cuerpo pueden producir alguna malformación en el bebé. Entonces, si estamos pensando en esa etapa, lo ideal es ir, chequearnos, ver qué es lo que nuestro médico nos recomienda en relación a que nuestro embarazo pueda ser un embarazo saludable. Si vamos a planificar un embarazo, la dosis, por ejemplo, de ácido fólico que necesitamos previo a un embarazo, si no tenemos ningún antecedente de alguna malformación en un bebé previo, es 400 microgramos de ácido fólico, lo que tenemos que consumir. Si ya hubo algún antecedente, algún bebé con hidrocefalia, con algún problema de columna, estas mujeres deben de consumir 4 miligramos diarios de ácido fólico para evitar que vuelva a suceder. Entonces, por eso es bien importante planificar el embarazo. Y cuando uno mira, pues no solo es el ácido fólico el que interviene en la formación del bebé, sino que todas las vitaminas del complejo B, la vitamina A, la B, la C, la D, la E y la K, todas tienen una función específica en la formación del bebé. Entonces, antes de embarazarnos, pues damos la cantidad de ácido fólico que necesitamos según el caso de la paciente. Ya embarazadas, pues ya proporcionamos, aparte de nuestro ácido fólico, un multivitamínico que llene todos los requerimientos que necesitamos para una adecuada formación del bebecito. Y en esta etapa, si ya estamos en la gestación y todo eso, está de más decir que es vital el chequeo. O sea, aquí ya no es que fíjese que no he tenido tiempo. Aquí es una cosa con mucha regularidad porque hay que ir, ahí sí que tiene que ser un chequeo, ¿verdad?, de rutina, ¿verdad? De que nos enteramos a la semana 30 es cada mes, de la 30 a la 37 son cada 3 semanas y de la 37 a que nace es cada semana, ¿verdad? Entonces, y cada etapa pues hay que ir vigilando, si aumenta de peso,
depende ahí mucho el caso específico de la paciente, ¿verdad? Hay quienes se complican, hay quienes sangran, hay quienes... que no les pasa nada y que hacen no les pasa sus actividades el doble. Claro, ni tienen náuseas, y así como que, ay, como que no estuviera embarazada, qué envidia, pues, pero sí siempre, aunque se sientan muy bien, es ir y chequearse, ¿verdad? Para ver presión, para ver el peso, para ver cómo creció el bebé. Claro, o sea, en esta etapa ya no es ni opcional, ni siquiera ya pensarlo. No es si quiero o no quiero. Exacto, para que estén bien ahí con el pendiente. Ahora, después de que nace el bebé, por ejemplo, también dígame si no nos acompañan muchas creencias también como de, pues ahorita para qué voy al doctor si ahorita estoy bien, o que con la lactancia materna me protege. O sea, le hemos puesto un poder tan sobrenatural que yo no dudo de las maravillas de la leche materna, no lo dudo porque tiene 1000 ventajas y es súper recomendable. No solo para aumentar el sistema inmune del bebé con el calostro, o sea, ahí está su primera magia, ¿sí? Y existe un método anticonceptivo ya cuando lo vemos del otro punto de vista que se llama MELA, que significa método, que es la ME, lactancia amenorrea. Amenorrea es ausencia de menstruación. Entonces, ¿cómo funciona esto? En teoría, la prolactina, que es la hormona que producimos cuando damos de lactar, va al ovario y como que no deja que trabaje. Entonces, por eso es que muchas mujeres cuando están dando lactancia no ven menstruación. ¿Por qué? Porque la hormona que producimos para la leche no deja que nuestro ovario trabaje. Y ahí se puede utilizar como un método de planificación familiar. ¿Qué pasa con esto? Simple y sencillamente, el dichoso MELA tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que ser una lactancia exclusiva. Exclusiva es ni siquiera una pachita con agua. El bebé tiene que lactar cada 2 horas. Aunque esté durmiendo, lo tengo que despertar y cada 2 horas tiene que succionar. ¿Con qué finalidad? Con que se produzca la prolactina y la prolactina vaya al ovario y lo proteja. Y lo deje inactivo. Y aparte, la mujer no tiene que haber sangrado durante ese tiempo, porque eso es indicativo de que si ya sangran, que su sistema hormonal está funcionando. Entonces ya no nos va a funcionar como método anticonceptivo. No. Y esto varía de que hay personas que rapidísimo vendrá la menstruación nuevamente y otras no. Y es que ahí depende como los métodos anticonceptivos naturales, ¿verdad? Cuando vemos el Billings, cuando vemos todos los métodos anticonceptivos, no es que no funcionen porque sean malos, sino que es por nuestra fisiología, ¿verdad? Cuando vemos cuánto vive un esperma, 72 horas. Ajá, pero hay así como un asterisquito donde dicen, algunos se esconden en el cuello del útero y pueden vivir hasta 7 días. ¡Ah! Bueno, sí, yo quedé embarazada cuidándome con los días. ¿Cuánto vive un esperma? Un óvulo, 48 horas. Entonces muchas veces no podemos tener contacto de este día a este día y tienen un día antes del periodo en que no se puede tener. ¿Y cuántos días es que vivía un esperma? 72, 3 días de riesgo si la mujer ovula antes del tiempo que calculó. Entonces no es que sean malos, es que nuestro cuerpo funciona y muchas veces yo siempre les digo, no somos relojes, ni somos máquinas, ni somos robots. Y entonces el día 14, más menos 4. Porque puede ser que sea el 14, puede ser que sea el 12, puede ser que sea el 16, ¿verdad? Y que esto implica también conocer mucho nuestro cuerpo, conocer mucho nuestro ciclo. Que hay factores como el estrés. Anotado todo esto, no es tan así como pacientes deportistas extremas, claro, que pueden entrar en amenorrea. O sea, hay muchas situaciones que nos pueden llevar a que la fisiología no sea como la esperamos y como está en el libro. Y entonces no querían un bebé, pero está, ¿verdad? Y vino. Y entonces si yo vengo y retrocedo a mi estimulación intraútero, ¿cómo se sentiría un bebé que dice, pero yo no te estaba esperando? Ni modo, ahí estás, ¿va? ¿Cómo va a crecer? Si lo vemos así, a veces es así como, no, hombre. Pero yo tengo vivencias de pacientes así. Y dígame, ¿verdad? Si no, a veces en estas pláticas ya cuando uno es adulto, ya es niño y la mamá cuenta él es mi colado. Él es el coladito. ¿Cómo decimos eso? Por Dios, a mí me duele tanto cuando lo he escuchado decirlo de la boca de las mismas mamás, en broma y con cariño,
pero el niño no sé realmente si lo entiende en broma y con cariño. O cuando vemos las personalidades van a ser aquellos niños que todos son como normales, digamos, y es el retraído, es el que no encuentra rumbo, es el que no da una en el colegio, es el que anda viendo a quién se le pega por ese mismo rechazo que tuvo desde el vientre, ¿verdad? Desde que no te esperábamos, pero ni modo, ahí estás. Hace como quien dice, ya. Y así, de verdad, yo he tenido casos en la clínica de específicamente niñas que no encuentran rumbo. Terminaron el colegio casi que a patadas, a jalones y empujones, quieren su año sabático, las mamás, los papás preocupados los meten a estudiar acá, los ponen a estudiar aquí, cursitos de esto, no terminan cursos tan chiquitos de 6 meses, no tienen una visión clara de ¿qué te gusta hacer yo, verdad? Comer chucherías y ver tele. No sé qué, ¿verdad? Las mamás a veces llegan desesperadas. Y en una oportunidad tuve el caso de una señora que le digo, cuénteme cómo fue su embarazo. Ya las últimas es que ya me meto a esto, ¿verdad? Porque tampoco es como que yo me ponga a hacer una consulta psicológica y que a veces no van a eso. No es de psicología, sino que muchas veces son otras técnicas las que uno puede aplicar, ¿verdad? Kinesiología y muchas otras cuestiones muy lindas que uno puede aplicar en estas pacientes. La señora me empieza a hacer la historia de su embarazo. Y entonces la niña no tenía rechazo de la mamá, porque al final la mamá quedó como madre soltera, porque el papá le dijo, mira, gracias, pero yo no puedo hacerme cargo. Se queda sola la señora, ya de 26, 27 años. Sin embargo, la abuelita le dice a la señora, si es una niña, no va a servir para nada. Si es un niño, lo voy a adorar y va a ser mi nieto preferido. Pero si es una niña, no va a servir para nada, porque ya me cansé de tantas mujeres en esta casa. O sea, la abuelita con su mapa mental de que eran tantas mujeres que ella, si era un nieto, exacto, iba a ser bienvenido. Pero si era una niña, no servía para nada. Y la niña, ¿cómo actúa? Como que no sirve para nada, de verdad. Y entonces me decía la paciente, mire, aquí, ¿qué hacemos? Esto es bien fácil, le digo yo, ¿verdad? Sin embargo, no se sienta culpable, porque ella y su esposo se sentían culpables que no hemos hecho bien en ella. Pero no, eso pasó desde su programación del vientre, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir platicando, sí. Y vamos a regresar ya en una etapa pues en la que pasamos la etapa de tener bebés y que también nos tenemos que empezar a preocupar por otras situaciones. Pero esto lo platicamos después de nuestra pausa. Les hago la invitación para que nos dejen sus consultas en nuestro Facebook. Nos encuentran como Carolina la Mujer de Hoy o en mensaje de texto al 5025. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina la Mujer de Hoy por Globo. Tus recuerdos, tu música. Llegó la única inversión con la que no necesitas millones de quetzales para generar buenos intereses, mucho menos sorteos. Solo abre tu inversión y gana. Invierte y gana altos rendimientos con Inversión Azteca Plazo. Recibe hasta el 7% de interés a tu favor. Sí, hasta el 7% de interés a tu favor. Al abrirla desde 5,000 quetzales, porque con Inversión Azteca Plazo, tú ganas. Banco Azteca, nosotros te apoyamos. Hijo, ¿ya viste que está lloviendo? Sí, mamá, ¿por? ¿Me entraste la ropa? ¿Me la entraste sí o no? Ay, Pasinerva, mamá, se vuelve a secar y ya. Naturalmente calmada. Pide Pasinerva. ¡Ay, ya se me arruinó mi carcachita! ¿Tu nave ya no da para más? Tranquilo, Camilo. En Guateprenda te ajustamos y tu carro arreglas. En Guateprenda, más que un empeño, encuentras la solución para salir adelante, porque te damos más por tus prendas. Además, tienes la seguridad de encontrar los mejores productos y joyas a los precios más bajos. Ven a tu tienda más cercana. Guateprenda te echa la mano. Pregúntale a tu pediatra por Similac 3, con su mezcla única de nutrientes probióticos y prebióticos, libre de oleína de palma, ayuda a evitar barriguitas duras, porque una barriguita feliz hace a tu hijo feliz. Similac 3 lo nutre bien porque le sienta bien. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025.
Ya estamos de regreso platicando esta tarde con la doctora Sara Ortiz sobre esos chequeos básicos para la salud de la mujer. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía. Déjennos sus consultas, que ya en unos minutos voy de lleno a leer todas las dudas que tienen y que surgen en torno a nuestra salud, que es tan importante. Pero platiquemos ahora de estos chequeos después de la etapa reproductiva. Ya empiezan a crecer los chicos y también uno empieza a entrar, volviendo a lo de las etapas, en una etapa muy bonita también. Sara, donde hay menos preocupaciones, por lo menos de que ya están creciendo o que están en una etapa intermedia los chicos, si es que se tienen niños, y que pues da espacio para seguir estudiando o para crecer profesionalmente quienes así lo requieren, pero también es una etapa en la que tenemos que enfocarnos mucho en nuestra salud, en no decir, no, yo ya tuve mis hijos, ya estuvo, ahorita ya tengo como 4 años de no ir al ginecólogo porque como ya no quiero esto, entonces ahí quedó. Exacto. Pasa mucho, por ejemplo, después de que tienen los bebés, de que si no es solo uno y tienen sus hijos seguidos, y es la elección de cada mujer y cada familia, ¿verdad? Entonces, ¿hace cuánto no se chequea? Cada una tiene pues sus edades, en que hace 3 años, hace 4 años, hace la edad del último, hace 9, hace 10, etcétera, ¿verdad? No importa. ¿Qué es lo más importante? Volver a tomar esa decisión. Por ejemplo, después de la etapa reproductiva, llegamos a lo que es la etapa del climaterio. Esta etapa del climaterio es muy importante porque es la etapa que va de los 40 hasta los 65 años, en donde ahí nos puede pasar de todo. Yo siempre les digo que debemos detectar cuál es nuestra etapa de plenitud, en qué etapa idealmente que nosotros como mujeres pudiéramos sentirnos plenas en cada una de las etapas que vivimos, ¿verdad? En nuestra adolescencia, en nuestra etapa reproductiva, en nuestra etapa del climaterio, ser mujeres que vivimos cada uno de los cambios que nos toca vivir y los aceptamos tal cual nos toque. Y esta etapa pues depende a la edad en que nos iniciamos siendo madres. Es una etapa en donde si ya tenemos hijos adolescentes, hijos que ya no nos tengamos que desvelar cuidándolos, pues debemos de vivirla al máximo. Y acá, pues como el proceso normal de la vida pasa, igual así nos cobra una factura dependiendo qué vida tan sana tuvimos antes, ¿verdad? Entonces, podemos enfrentarnos a problemas de diabetes, de hipertensión, etcétera. ¿Qué es básico en esta etapa? Hay exámenes como por ejemplo el Papa Nicolau, que ese es el examen de rutina, como yo les mencioné, que debemos de hacer siempre desde el momento en que nos iniciamos en la vida sexual. Entramos a la etapa del climaterio y es el examen que sigue siendo de cajón desde el momento en que nos iniciamos en la vida sexual. ¿Qué otra cosa hacemos después de los 40 años? Nuestra mamografía anual. Muchas veces, dependiendo, la glándula mamaria es grasa, ¿sí? Entonces, hay mujeres que tienen todavía mucha grasa, una mama muy conservada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente hacer un complemento de mamografía y ultrasonido. Otro mito, ¿verdad? Ay, doctora, es que duele mucho la mamografía, ¿verdad? Prefiero hacerme un ultrasonido. No es el de elección después de los 40, es su ultrasonido y como complemento podemos tener, su mamografía, y como complemento podemos tener el ultrasonido, ¿sí? Y con esto le voy a hacer una consulta antes de que avancemos. ¿Es un mito o es una realidad que antes de los 40 no se puede hacer una mamografía porque sí sería peligroso para la salud, o es porque no es necesario? No es que no se pueda hacer, ¿verdad? Es porque no nos sirve de nada. La mamografía es una radiografía de la mama. Y entre más joven está la mujer, hay más grasa en la mama. Entonces, vemos una imagen blanca, no nos da mayor información. Entonces, antes de los 35, según los protocolos, debemos de hacer un ultrasonido mamario. Después de los 35 años, si la paciente tiene alguna molestia, alguna masa que toquemos, hacemos mamografía después de los 35. Si tuviese alguna molestia, pero ya a partir de los 40 sí debemos hacer una mamografía cada año, sí, ahí sí es obligatorio. ¿Qué otros exámenes debemos de hacer después de los 40 años, verdad? La densitometría mineral ósea de cadera y columna. Recordemos que
no nos preocupamos mucho de cómo está la densidad de nuestros huesos. Que si nos preocupamos de estar a dietas, y estas dietas muchas veces nos llevan a que no nos alimentemos correctamente, a que consumamos cuestiones en donde no nos van a llevar a desnutrirnos. O sea, podemos pesar 120, que es lo que quiero, pero con nuestros huesos todos dañados, ¿verdad? Entonces, es bien importante la densitometría, la mamografía, después de los 40 años, y algo que también es básico y vital que tomemos en cuenta en esta etapa, son todos los exámenes que debemos de hacer de gabinete o de laboratorio, que incluye esto: una hematología, examen de orina, perfil de lípidos y colesterol completo, ácido úrico, ver cómo está funcionando nuestro riñón, ver cómo está funcionando nuestro hígado. Todo esto es básico, ¿por qué? Porque simple y sencillamente nos va a ayudar a indicar cómo está nuestro metabolismo. También acá podemos incluir pruebas de tiroides. La tiroides es una glándula que produce hormonas que nos ayudan a mantener regulado nuestro metabolismo, y muchas veces, depende cada etapa de la mujer, puede alterarse y darnos síntomas como muy inespecíficos, y en esta etapa, como puede dar mucho cansancio, resequedad de piel, uno puede confundirlo con que ya necesita hormonas, y tal vez nuestras hormonas todavía están bien y es la tiroides la que nos está molestando. Así que entonces aquí en esta parte sí requiere este control un poquito más a y fondo. Es donde nos descuidamos más, porque es donde no queremos ir al doctor, donde ay, ya para qué voy si me siento bien. Entonces es cuando ya tenemos que de verdad alcanzar esa plenitud en esta etapa y sentirnos conformes al proceso de vida normal, ¿verdad? Claro, y no esperar a sentirnos mal, porque también a veces llegan ya a la consulta porque en serio están pasando por esta etapa. O bajé tanto de peso, estoy con muchos calores, muchos incendios. De hecho, esta etapa del climaterio, uno en los libros lo encuentra descrito como la segunda adolescencia. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales como en la primera adolescencia, ¿verdad? O sea, en la primera es porque estamos conociendo las hormonas y en estas es porque nos estamos quedando sin nuestro estrógeno. Pero, por ejemplo, estos calores y estas molestias que se viven en la etapa de menopausia y climaterio, ¿podrían prevenirse si se hacen estos chequeos? O sea, el médico puede decir, estamos cerca del climaterio, vamos a empezar a prepararnos. ¿Sí se puede hacer eso? Sí lo podemos hacer porque, por ejemplo, la menstruación es un indicativo de qué tan bien está nuestro sistema hormonal. Porque, por ejemplo, hay mujeres que empiezan con irregularidades menstruales o simplemente no menstruan ya. Entonces, aquí quiere decir que nuestro ovario ya no está produciendo hormonas. ¿Qué tenemos que hacer? Darlas. Pero ¿cómo vamos a elegir ese tratamiento hormonal cuando ya lo necesitamos? ¿Qué es tratamiento para qué? Para calores, incendios, sudoraciones nocturnas, evitar la resequedad de piel, y a largo plazo nos protege de hipertensión y de osteoporosis. ¿Cuándo vamos a saber que lo necesitamos? Si nos chequeamos y vamos al doctor. El tratamiento hormonal idealmente no es para ir a la farmacia y decirle al de la farmacia que tomo, o para decirle a la vecina, mire, usted no sabe qué hormonas son buenas. Porque acá, cuando hablamos de hormonas en planificación familiar, somos muy específicos. Acá somos exigentes en la utilización de una terapia de restitución hormonal. ¿Por qué? Porque las hormonas son maravillosas, mas no son para todas las mujeres, ¿sí? Entonces, y para las que sí son, debemos de saber que esa es la paciente ideal en la cual le vamos a dar un beneficio. Pacientes que no tengan ningún antecedente de un cáncer de mama, de una enfermedad cardíaca, que no sean diabéticas. O sea, hay muchas situaciones que tenemos que evaluar cuando utilizamos una terapia de restitución hormonal. A largo plazo tenemos beneficios increíbles, ¿verdad? O sea, las hormonas son maravillosas. Recordemos que el estradiol es el principal estrógeno que producimos las mujeres en el ovario y es el que nos da toda esa sensación de bienestar. Entonces,
Si ya no lo producimos es cuando empezamos con todos los achaques y todas las molestias y todo lo que trae en la bolsita, en la mochilita, la etapa del climaterio. Si ya no lo producimos y nos está afectando, podemos tener la sustitución de muchas formas, ¿verdad? Hay químicos, hay mujeres que no tienen indicación para tomar las hormonas convencionales, podemos utilizar composiciones naturales que también nos van a ayudar y nos van a beneficiar a aliviar esos síntomas y hacer que la mujer se sienta bien. Pero esto lo va a decir el doctor. Pero eso lo dice el doctor en esa etapa. No lo digo yo, mira, yo mejor opté por esto porque yo siento que las otras no me caen bien. O dicen fíjese, que son malas, sí, entonces yo no me las voy a tomar. fui a X tienda de vitaminas y ahí me recomendaron esto. Recordemos que también dentro de las naturales vamos a tener, aunque sean naturales, composiciones que aunque sean isoflavonas de soya, ¿qué pasa con esas? También tienen cierta contraindicación en mujeres que dicen no se utilicen en mujeres que tengan contraindicación a estrógenos. ¿Por qué? Porque hay algo más que está contraindicado. Entonces, si vamos a utilizar algo natural, también que el doctor no lo recomiende. Muy bien. Vamos a seguir platicando y vamos a entrar en nuestra fase de preguntas también, doctora, pero nos preparamos entonces para nuestra segunda pausa. Les hago la invitación para que nos dejen todas sus consultas. Ya veo varias por aquí, todas muy interesantes. Muchísimas gracias por la confianza. Con esto regresamos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Es la hora de Pasiflora. 14 horas en punto. Ay, mija, ¿me puedes sacar la ropa de la lavadora? Sí, mami. ¡Mami! ¿Quién le echó cloro a toda la ropa? Eres otra sin descanso. Para días y noches en paz, paz. Pasiflora. Pasiflora, tranquilizante 100% natural. Delancasco. ¡Mamá, nos cortaron la luz! ¿No te alcanzó para pagar el recibo? ¡Serena, morena! Nosotros te ajustamos para la quincena. En Guateprenda, más que un empeño, encuentras la solución para salir adelante, porque te damos más por tus prendas. Además, tienes la seguridad de encontrar los mejores productos y joyas a los precios más bajos. Ven a tu tienda más cercana. Guateprenda te echa la mano. Abuelito, ¿cómo estás? Hay 2 que 3. ¿Y ya te tomaste tu Enterex? ¿Y hay Enterex para diabético, pues? ¡Amex! Es Enterex diabético. Hay sabores fresa, vainilla y chocolate. Enterex diabético es un suplemento libre de gluten y lactosa endulzado con Esplenda, elaborado en Estados Unidos y ya está disponible en Guatemala. Llena tu día, nutre tu vida. De venta en las principales farmacias del país. ¿Y tú, ya te Enterex? Llegó la única inversión con la que no necesitas millones de quetzales para generar buenos intereses, mucho menos sorteos. Solo abre tu inversión y gana. Invierte y gana altos rendimientos con Inversión Azteca Plazo. Recibe hasta el 7% de interés a tu favor. Sí, hasta el 7% de interés a tu favor. Al abrirla desde 5,000 quetzales, porque con Inversión Azteca Plazo, tú ganas. Banco Azteca, nosotros te apoyamos. Pregúntale a tu pediatra por Similac 3, con su mezcla única de nutrientes, probióticos y prebióticos, libre de oleína de palma, ayuda a evitar barriguitas duras, porque una barriguita feliz hace a tu hijo feliz. Similac 3, lo nutre bien porque le sienta bien. ¿Pero qué le pasa, señor? ¿Por qué no pone su pidevías? Mire pues, solo así se mete a la fuerza y además se queda atravesado este hijo de la... Pasinerva, men. Mira, ya se está moviendo. Relájate naturalmente. Toma Pasinerva. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Ya estamos de regreso, seguimos con más de nuestro programa, hoy platicando con la doctora Sara Ortiz sobre esos chequeos básicos en la salud de la mujer. Muchísimas gracias a todos por sus consultas. Sarita, vámonos con la primera. Dice por aquí, muy buena tarde, gracias por estos programas. Mi consulta es, en el centro de salud más cercano me hice un examen
con un cepillo. No recuerdo cómo se llamaba el examen, pero me dijeron que con esto era suficiente y que ya no era necesario el Papá Nicolau al que yo estaba acostumbrada. ¿Es esto cierto? ¿Estaría bien? ¿Qué me puede decir? ¿Qué le puedo decir? Que necesitaría saber cómo se llama el examen. Porque no... Puede ser que sea una prueba de BPH, que fue la que comentamos en el programa anterior, en donde ellos tienen el protocolo que si es negativo, en 5 años se repite la prueba, ¿sí? Más, yo sí me quedo ahí con mis dudas, que en esos 5 años depende mucho de la paciente, porque puede ser que tenga factores de riesgo, ¿verdad? Para poderse contagiar de algo. Entonces, sí sería importante que ella, uno, tenga constancia de que la hicieron. Ahí tiene que decir en el papelito. Claro, y tiene que decir qué tipo de examen es, el nombre del examen. Muy bien, dice por aquí, muy buenas tardes. Me gustaría que me ayudara un poco la doctora. Tengo una hija de 15 años y pues yo siento que ya debería de estar en la etapa de la menstruación, pero todavía no llega. Y a mí esto me tiene muy preocupada porque no sé si ella padecerá alguna enfermedad o es normal que todavía no se presente. ¿Qué me puede decir? Algo que es bien importante es lo que yo mencionaba, ¿verdad? Que no todas somos iguales, no somos relojitos. Y entonces, en promedio, la mayoría de niñas menstruan entre los 11 y los 13, 14 años. ¿Qué es como mamá? Bueno, uno, felicitarla que se fije que su hija ya tiene 15 y no ha menstruado. 2, las niñas entran en la etapa de la pubertad, niñas y niños, ¿verdad? ¿Qué es la etapa de la pubertad? Simple y sencillamente son todos los cambios ya propios del cuerpo, sexuales secundarios que vamos a tener. ¿Como cuáles? Salida de vello axilar, de vello púbico. En el caso de las niñas, ¿verdad? Es lo que produce el estrógeno, que es afinar la figura, que salgan las mamas. Todos esos son cambios secundarios de pubertad, ¿sí? Y entonces cuando ya tenemos niñas con estos cambios secundarios, podemos venir y decir, bueno, ya está con los cambios secundarios, es de esperar que su regla pase. Si esta niña no tuviese esos cambios sexuales secundarios, todavía está en tiempo hasta los 17, sin embargo, sí hay que ver qué está pasando, ¿verdad? Ahí se pueden medir niveles hormonales para ver cómo está funcionando su ovario. O sea, que no se alarme, pero sería bueno consultar. Ella que la chequee y que la vea qué cambios secundarios tiene de estos que yo mencioné. ¿Sí? Ya con 15 pues le va a dar pena a la niña, pero que le pregunte, ¿verdad? Mira, mija, ya pasó esto, ya tenés esto. Muy bien, muy buenas tardes. Tengo un bebé de 2 años. Tuve problemas en el nacimiento de este bebé de preeclampsia y que mi hija nació de 8 meses y con falta de talla y peso. Ahora he planeado embarazarme nuevamente aproximadamente en 3 meses, es lo que yo quisiera. ¿No dice cuántos años tiene ella? No. Dice también, en este nuevo embarazo tengo la conciencia de que sería un poco arriesgado por el antecedente de mi bebé anterior y por las enfermedades que padecí. ¿Hay algo que me recomiende hacer para controlarme antes de que este embarazo llegue? Gracias y bendiciones. Algo que es importante, bueno, sería saber su edad y las enfermedades que padecí. No sé si se referirá solo a la preeclampsia. Preeclampsia, para los que no saben qué es hipertensión inducida por el embarazo, ¿verdad? Se diagnostica después de las 20 semanas de gestación y produce lo que ella mencionó, complicaciones, por ejemplo, en el bebé, bebés prematuros, bebés con retardo del crecimiento intrauterino, que es baja talla, bajo peso. ¿Qué pasa con mujeres que tienen antecedente de preeclampsia? ¿Lo pueden repetir? Sí, lo pueden repetir. ¿Qué es lo más importante? Lo que ella quiere hacer, planificarlo. Ver que no esté con sobrepeso. Muchas mujeres con preeclampsia pueden desarrollar hipertensión después del embarazo. No sé si se chequeó, no sé si vio que todo esté bien, para hacer su monitoreo de presión, que todo esté como debe ser. ¿Qué es básico acá? Pues una alimentación balanceada, ¿sí? Ver que esté en un peso adecuado, que la presión esté dentro de límites normales y obviamente su control prenatal no es un control prenatal normal, ya cae dentro de un control prenatal de riesgo por el antecedente del bebé anterior
y pues tienen que ser como más seguidos, y al final, después de la semana 20, pues ir monitoreando la presión de una mejor manera. ¿Para qué? Para evitar una complicación de un retardo, evitar el crecimiento en el bebé y evitar que si se desarrolla la preeclampsia pueda ser una preeclampsia severa y que quede en una preeclampsia leve, ¿verdad? Muy bien. Otra consulta. Quisiera saber a qué se puede deber el problema de tener menstruación cada 9 meses. Y ¿qué es lo ¿Cada 9 meses? Cada 9 meses. ¿Qué es lo que recomienda? Lo que no me pone es qué edad tiene la persona que presenta esta irregularidad. ¿Qué complicación? Recordemos y volvemos a la normalidad, ¿verdad? Nuestros ciclos deben ser tan frecuentes como cada 25 días y tan largos como cada 35. Si salimos de esta normalidad, mujeres que ven 3 veces en el mes menstruación, algo pasa. Mujeres que ven después de 35 días no ven regla, algo pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser la causa? Pues pueden ser muchas, desde una causa orgánica hasta causas hormonales. ¿Cuál es mi recomendación? Que vaya con su doctor y que le hagan un chequeo básico. No menciona ahí también desde cuándo es que no menstrua o menstrua de esa forma, ¿verdad? Pero sí es muy importante que consulte. Las causas pueden ser muchas. Muy bien, así que es vital que vaya y que se examine bien. Dice por aquí, muy buenas tardes. Mi pregunta es, soy una joven de 27 años. Desde los 18 años mi menstruación ha sido irregular. Paso hasta 5 y a veces hasta 8 meses que no tengo menstruación. Y no siento ningún dolor. Quisiera saber a qué se debe esto. Me hice varios exámenes y no me encontraron nada, o eso es lo que me dijeron. A veces solo con medicamento logro tener la menstruación. ¿Qué me puede decir? 27 años, ¿irregular desde cuándo? Desde los 18. Son 9 años más o menos de trastorno menstrual, ¿verdad? Es una mujer ya en una etapa reproductiva, que es importante. Muchas veces dentro de todos los exámenes que tenemos que hacer, por ejemplo, no son únicamente exámenes hormonales. Hormonales me refiero a hormonas ováricas. Tenemos que evaluar tiroides, tenemos que evaluar prolactina, porque hay mujeres que aunque no estén dando lactancia, tienen la prolactina alta y eso hace que no menstruen. Debemos de evaluar insulina. Hay mujeres que hacen resistencia a la insulina y esta resistencia a la insulina evita que el ovario funcione. Descartar un síndrome de ovario poliquístico, o sea, hay muchas causas. ¿Menstrua solo con medicamento? Claro, ¿verdad? O sea, estimulamos el ovario, sangra, generalmente le dan 3-4 meses de alguna combinación hormonal, pero ahí solo hicimos que la mujer sangrara, cuando encontramos la causa real de el problema que tiene. ¿Qué es importante? Muchas veces mujeres con resistencia a la insulina debemos mejorar la dieta. Y ¿en qué se basa esto? En estilos de vida saludable. ¿En qué se basa esto? En prevención. Muy bien. Muy buena tarde. Hace unos días me hice una colposcopía y me detectaron matriz con úlceras. Me indican entonces que es necesaria una cirugía. Quisiera consultarle a la doctora. ¿Considera que es así? ¿Que es necesario este tipo de operación o se podría tratar con medicamento? Ok. La colposcopía es un examen específico que lo realizamos los médicos cuando tenemos muchas dudas de por qué hay papanicolaos alterados, mujeres que están infectadas con el virus del papiloma humano. También hacemos una colposcopía para tomar un pedacito de muestra, enviarlo a analizar, ¿verdad? Según lo que menciona, le vieron una úlcera y hay que quitar el útero. Solo así no funciona el mundo, y menos el mundo ginecológico, ¿verdad? O sea, es que una colposcopía se hace idealmente con toma de biopsia dirigida ¿a dónde? A la lesión que estamos viendo, porque es como que hacemos el examen, solo que con una lupa gigante que nos ayuda en un monitor y vemos grande el cuello del útero, aplicamos una solución, si se tiñe algo blanco, de ahí tomamos un pedacito, lo mandamos a analizar al patólogo y el patólogo nos dice, mire, encontré esta inflamación, encontré esta infección o no encontré nada,
¿verdad? Entonces, depende de su examen de biopsia. Entonces, tiene que ver si el examen de la biopsia, ¿qué dice? Y depende de eso, ya se toman conductas, ¿verdad? O se quita el útero, dependiendo de la severidad del caso, o se dan tratamientos convencionales. Muy bien. Carla dice, muy lindo el programa. Quisiera preguntar, cuando hablan de ácido fólico, ¿qué es lo que necesito? Yo utilizo un ácido fólico orgánico y quiero saber la cantidad adecuada y cuánto tiempo es normal no quedar embarazada. Yo llevo buscando el embarazo 3 meses, pero todavía no lo logramos. ¿Es demasiado pronto? ¿No debería de preocuparme? ¿Qué es lo que me recomienda? Gracias y bendiciones. Ok, como mencioné, la dosis de ácido fólico que ella debería de consumir son 400 microgramos. No sé ese ácido orgánico a cuánto equivale lo que ella está tomando. Me imagino que debe de decirlo ahí, ¿verdad? Lo que ella tiene que buscar, las presentaciones en los no orgánicos son de 1 miligramo y de 5. Entonces, no, porque no vienen 400 microgramos exactos, ¿verdad? Entonces, mínimo tiene que ser 1 miligramo de ácido fólico lo que ella tendría que consumir. 3 meses buscando bebé y no ha quedado, no se tiene que preocupar, ¿verdad? Las parejas que no utilizan ningún método anticonceptivo, el primer año queda embarazada el 80%. Entonces, los primeros meses, ¿verdad? El 20% ya es así como se estresan y quedan embarazadas el siguiente año, y las que no, pues ya se hacen estudios de fertilidad. Sin embargo, con 3 meses, sin utilizar ningún método anticonceptivo, no se debe de estresar. Muy bien, hay que esperar un poquito más. Ya vendrá el momento. Dice por aquí María Tem, quisiera preguntarle cuál es la mejor forma de hacer la limpieza vaginal, que sí y que no, en mujeres y en niñas. Gracias. La higiene íntima, importante y muy interesante pregunta. No utilizar duchas. ¿Sí? Las duchas barren toda la flora vaginal normal y nos dan infecciones. Utilizar idealmente un gel que tenga un pH ácido, que tenga un pH que no altere todas las bacterias que viven en la vagina. ¿Cuál es la forma? En el baño diario se baña con su jabón normal, y el área genital utilizar gel. Generalmente acá también, ¿verdad? Hay muchos que uno encuentra de venta libre. Estos que uno encuentra de venta libre tienen aromas o a veces no tienen el pH que necesitamos, y entonces no van a ser los más adecuados. Ideal que le pregunte a su médico cuál es el que le puede recomendar, que sea de prescripción, que al final pues son los mejores. Muy bien. Mari dice por aquí, muy buenas tardes, bendiciones y excelente programa y radio. Mi consulta es, quisiera saber si el tener varios embarazos acorta el periodo para llegar a la menopausia, ya que en mi caso yo he tenido 9 gestaciones, 4 fueron con parto normal, pero actualmente por las noches estoy pasando que mojo las sábanas con sudor hasta frío, al igual que todo el tiempo paso con enormes calores como los que la gente menciona de la menopausia, sudores que me hacen verme mal en público, ya que en ocasiones estoy en lugares donde hay aire acondicionado y la única persona que sigue sudando en exceso soy yo, y menstruo en ocasiones más de 3 veces por mes. ¿Qué es lo que me recomienda como profesional? Tengo 31 años. ¿31 años? Sí. Ok. 1, su chequeo médico, ¿verdad? No menciona cuándo fue la última vez que llegó. Son síntomas que muchas veces se atribuyen por lo que oímos de la menopausia, pero también hay problemas de otras hormonas que nos pueden producir este tipo de sintomatología. Tiroides puede ser 1, y 2, la irregularidad menstrual no es normal, ¿verdad? O sea, ver la menstruación 3 veces al mes, eso no aplica. Tiene que consultar por cualquiera de las 2 razones, pero tiene que ir y consultar a su médico, ¿verdad? ¿Qué le recomiendo yo? 1, no menciona si está operada, si usa algún método anticonceptivo, ¿verdad? Con las 9 gestas. 2, ¿verdad? Que cada embarazo sí nos quita
2 años, o nos suma, más bien dicho, 2 años a nuestra edad real, ¿verdad? Entonces, es un desgaste muy grande en la mujer cada embarazo. Entonces, que vaya, que chequee, que haga su perfil hormonal completo, un ultrasonido para ver cómo está el útero, buscar una causa de esa irregularidad menstrual, y si tiene muchos síntomas vasomotores que pueden ir asociados también a otra patología. Sin embargo, es válido que haga hormonas ováricas para descartar una falla ovárica prematura. Muy bien. Claribel dice, muy buenas tardes, me quitaron mi matriz y un ovario. No me he hecho Papá Nicolau desde entonces, esto fue hace 2 años. ¿Tengo que hacérmelo? Y con respecto a mi salud me siento bastante bien. Tendrá que ver la edad que empieza uno la vida sexual. Yo me casé a los 26 años y hasta esa edad tuve mi primera relación sexual. Actualmente tengo 49. Siento que tengo una vida plena, soy muy feliz con mi familia. Quisiera preguntarle si debo de hacerme siempre los exámenes. Aunque se sienta muy bien, no tiene nada que ver el inicio de la vida sexual en cómo se sienta ahora, ¿sí? 1. 2, que sí tiene que ver, y este es un paréntesis ahí, cuando tenemos un inicio de vida sexual temprana, exponernos a cáncer cervicuterino e infección por virus del papiloma humano, eso sí tiene que ver. Si se tiene que chequear o no, recordemos que aunque se sienta muy bien, aunque se sienta plena, dentro de la etapa del climaterio y la menopausia hay un porcentaje de mujeres que son asintomáticas. Y yo siempre les digo, cuando tengo oportunidad de compartir conocimientos, que las que no tienen síntomas en esta etapa a mí me preocupan más, porque como se sienten tan bien, no consultan. Igual tienen que ir y chequearse, ¿verdad? Porque va a haber un momento en que sí necesiten, por ejemplo, un poquito de restitución hormonal y todavía ella está en un periodo ideal para poderla utilizar y que se siga sintiendo y viviendo tan plena como está. Muy bien, pero que chequee, o sea que yo siempre les digo que agarren una fecha, Día de la Madre, de su cumpleaños, Navidad, el mes del cariño, una fecha que no se les olvide, sí, que así como no dejamos, ahorita viene el Día de la Madre y mayo y esto y el otro, y entonces mayo me tengo que ir a chequear, antes, a mediados, al finales, pero es el mes que miran tanta cosa y lo relacionan con que me tengo que chequear, ¿verdad? Y que lo agarren como parte de cariñito. Muy bien. Rosario dice, muy buenas tardes, muy lindo el programa, soy una mujer de 40 años. Me gustaría saber qué vitaminas recomienda o se pueden tomar para que nos ayude con la menopausia. Ok, en relación a esto, uno, no solo es un complejo vitamínico, sino que el ver que no necesitemos algo más, ¿verdad? Y pues comercialmente podemos encontrar muchas marcas, sin embargo recordemos que lo que nuestro cuerpo no necesita lo desecha, aunque tomemos lo que tomemos. Si no necesita vitamina D, si no necesita vitamina E, lo que no necesite lo vamos a tomar y lo vamos a excretar, lo vamos a hacer por el pipí. Estamos gastando, entonces por eso es la prevención. Yo voy a mi doctor y lo que necesito es calcio, entonces mi doctor me va a dejar calcio. Si necesito vitamina D, me va a dejar vitamina D. Si necesito vitamina E, me va a dejar vitamina E. O me va a dejar un complejo vitamínico relacionado a la etapa de vida en la que estoy pasando, porque acá también las vitaminas existe, según la Organización Mundial de la Salud, algo que se llama IDR. ¿Qué es eso? Es el índice diario recomendado. Y el índice diario recomendado depende de cada etapa. Los bebés tienen un índice diario recomendado de todas las vitaminas. Los adolescentes, las mujeres en edad reproductiva, los abuelitos tienen un IDR, entonces no hay que botar la plata, hay que ir, vamos con nuestro doctor y que nos chequee, vemos qué necesita y en base a eso toma. Muy bien. Estela dice, muy buenas tardes, mi mamá tiene 69 años, pero ahora le vino su periodo, después de mucho tiempo, por 7 días. Nos asustó un poco, ¿a qué se deberá esto? Muchas gracias. Acá lo primero que hay que descartar es que no esté tomando ningún medicamento, ¿verdad? Hay mamás que la vecina les regala hormonas, les regala algo, se lo toman y eso provoca sangrado, ¿sí? 1. 2, si descartan que sea algún medicamento, pues sí hay que evaluar cómo está el endometrio, que es la parte más profunda del útero,
que después de sangrar no tendría que volver a sangrar. Entonces sí hay que hacer un ultrasonido, hay que ver qué pasó en el útero que se volvió a estimular. Muy bien, dice por aquí, muy buenas tardes, quisiera preguntarle a su invitada, hace 2 sábados sentí como una bolita cerca de la vagina y hoy ya casi se me quitó por completo. ¿Qué podrá hacer? Pensé al inicio que solo se trataba de un barro o espinilla. ¿Me podría orientar? Muchísimas gracias. Generalmente cuando son este tipo de lesiones es ideal que consulten, ¿verdad? Porque la bolita puede ser desde una glándula inflamada, desde un folículo o un vellito inflamado, alguna lesión de alguna infección. Entonces, lo mejor es cuando tenemos bolitas, lesiones o flujo que consideramos que no es normal, que consultemos con nuestro doctor para que el tratamiento que obtengamos sea el más adecuado. Muy bien, dice por aquí la última consulta. Soy soltera, tengo 23 años. Me dan dolores menstruales muy fuertes. Me hicieron exámenes, un ultrasonido y me dijeron que lo que tengo es endometriosis. Quisiera preguntarle si con este examen es suficiente y el indicado para detectar esta enfermedad y qué procede. 23 años. 23 años. La endometriosis, para quienes nos están escuchando y dicen ¿qué es eso? Es simple y sencillamente el endometrio es la parte más profunda del útero y es lo que menstruamos. En la endometriosis sale un poco de sangre y otro poco se va por las trompas de falopio hacia afuera del útero, y esa sangre fuera del útero es la que produce dolor, ¿sí? ¿Cuál es el estándar de oro para poder hacer un diagnóstico de endometriosis? El diagnóstico de endometriosis se hace por videolaparoscopía. O sea, viendo las lesiones, yo digo, la paciente tiene endometriosis. Ese es el estándar de oro. Puedo tener una sospecha de que una paciente tiene endometriosis por los síntomas que tiene. ¿Qué es lo más importante del tratamiento de la endometriosis? Diagnosticar qué grado de endometriosis hay, porque hay grados de la endometriosis, y utilizar el medicamento, que es el estándar de oro también, ¿verdad? Que en la actualidad pues ya lo tenemos tomado, entonces lo podemos utilizar muy bien. Evitar la utilización de estrógeno, que esto hace que las lesiones crezcan más. Entonces, por ejemplo, le pueden dar una combinación hormonal que tenga estrógeno, idealmente no la tome, ¿verdad? Porque podemos, yo he tenido muy buenos resultados tratando a las pacientes adecuadamente. ¿Por qué? Porque son mujeres que cuando quieren ser mamás se complican un montón. Muy bien, muy bien. Ya nos tenemos que despedir. Yo le agradezco muchísimo, doctora, que nos haya acompañado. Les cuento que para quienes quieran pues más información y comunicarse con la doctora Sara Ortiz, sus teléfonos son el 5923-1441 y 2337-2355, y también la pueden buscar en Facebook en su página Mujer Plena Guatemala para que le den like, y ahí también pueden pues recibir más información. Les voy a repetir los teléfonos: 5923-1441 y 2337-2355. Doctora, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Una recomendación final. Gracias, Judith. Yo siempre muy honrada por la invitación, poder compartir conocimiento que muchas veces nos hace falta, ¿verdad? Sobre los temas en general de la mujer. Y mi recomendación es que vivan al máximo, ¿sí? Que se quieran, que se amen, y parte de amarnos es cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. Las que tienen hijas, que prediquemos con el ejemplo, que vayamos al ginecólogo juntas para darle el ejemplo que no pasa nada, ¿verdad? Que mamá también se chequea, y ya. Muchísimas gracias. Gracias, Judith, por la invitación. Hacer de una crisis nuestra oportunidad es parte de nuestro diseño de vida. Cambia la frustración por el desarrollo y por el éxito. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento El bienestar de la familia.